Bueno, eso sería de mi lado. No sé, creo, Luis, Eric, ya podemos ir iniciando con la presentación. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Mi nombre es Eric Cruz y voy a estar apoyándoles junto con mi compañero Luis Guzmán en la charla del día de hoy. Básicamente vamos a estar trabajando sobre conceptos de seguridad, cumplimiento y, e identidad. Y también vamos a conversar un poco sobre servicios que tiene disponible el Azure Active Directory principalmente. Vamos a conocer, vamos a retomar o recordar algunos de los conceptos. La sesión sí es bastante teórica porque sí hay bastantes elementos que podemos ir explorando. Vamos a dar inicio entonces con estos temas. Esperamos que sean de provecho para su conocimiento. Iniciamos entonces, como les comentaba, vamos a primero trabajar sobre conceptos de seguridad y de cumplimiento. Para esto iniciamos con el modelo de responsabilidad compartida. Es como el primer tema, el primer concepto que vamos a ir repasando. Este modelo identifica qué tareas de seguridad administra el proveedor de nube y cuáles administra usted como cliente. Las responsabilidades varían en función de dónde se hospeda la carga de trabajo. Entonces, para esto tenemos 4 posibilidades. El software como servicio, que es lo que conocemos como SaaS, la plataforma como servicio, que viene siendo el PaaS, infraestructura como servicio, que es el IaaS, y el centro de datos local. En un centro de datos local, usted es responsable de todo, desde la seguridad física hasta el cifrado de los datos confidenciales. Con respecto al IaaS, es el servicio que requiere mayor administración por parte del cliente. Utiliza la infraestructura informática del proveedor de la nube con el que ustedes estén trabajando. El cliente como tal no se hace responsable de los componentes físicos como los equipos y la red, ni de la seguridad física del centro de datos. A su vez, el cliente sí es responsable de los componentes de software, sistemas operativos, controles de red, aplicaciones, protección de datos. Con relación al PaaS, ofrece un entorno para crear, probar e implementar aplicaciones de software. El objetivo es ayudarle a crear una aplicación rápidamente sin tener que administrar infraestructura subyacente. Para este caso, el proveedor de nube administra los sistemas operativos y el hardware, mientras que el cliente se responsabiliza de las aplicaciones y los datos. Finalmente, con el SaaS, el proveedor en la nube se encarga de hospedar y administrar por parte del cliente, quien generalmente tiene licencias a través de una suscripción mensual o anual. Ejemplos de esto, Microsoft 365, Skype, Dynamics, CRM Online. Se requiere la menor cantidad de administración de parte, en este caso, del cliente como tal. El proveedor es responsable de administrarlo todo, excepto los datos, los dispositivos, las cuentas, las identidades. Esto que venimos hablando. Entonces, a nivel general, para todos estos tipos de implementación, eh, a modo de resumen, el cliente es el propietario de los datos y las identidades en todo momento y es el responsable de proteger la seguridad de los datos, las identidades y precisamente los recursos locales, tal como estamos visualizando en la imagen. Con relación al siguiente tema, vemos la defensa en profundidad y vamos a ver aquí que estamos visualizando una imagen con varias capas. La defensa en profundidad protege mediante un enfoque por capas, en lugar de depender de un único perímetro, es decir, de una sola capa como tal. Una estrategia de defensa en profundidad usa una serie de mecanismos para ralentizar el avance de un ataque. Cada capa ofrece una protección tal que, si una de ellas se vulnera, una capa posterior evitará que el atacante obtenga acceso no autorizado a los datos. Por ejemplo, las capas de seguridad pueden incluir lo siguiente. Entonces vamos a ir repasando una a una. Con relación a la seguridad física, como limitar el acceso a un centro de datos solo para personal autorizado. Estamos hablando directamente desde las instalaciones como tales. Controles de seguridad de identidad de acceso, como la autenticación multifactor o el acceso basado en condiciones, para controlar el acceso a la infraestructura y el control de los cambios. La siguiente capa vendría a ser la perimetral. La seguridad de la red empresarial incluye la protección frente a ataques de negación de servicio distribuido. Esto es lo que en siglas se conoce como DDoS, para filtrar los ataques a gran escala antes de que puedan producir una denegación de servicio para los usuarios. Con relación a la seguridad de la red, como la segmentación de la misma y los controles de acceso a la red,
Esto funciona para limitar la comunicación entre los recursos. Después tenemos la capa de seguridad informática o de proceso, como la protección del acceso a máquinas virtuales, tanto locales como en la nube, mediante el cierre de determinados puertos. Esto a nivel de red siempre, ¿verdad? Después tenemos la capa de seguridad de aplicación, para garantizar que las aplicaciones sean seguras y estén libres y vulnerables ante problemas de seguridad. Y finalmente la capa de seguridad de datos, que esta incluye controles para administrar el acceso directamente a los datos empresariales y a los clientes y el cifrado para protegerlos. Entonces, ven que vamos teniendo distintas secciones. Si la seguridad física es vulnerada, pues la siguiente capa entra en acción y ahí vamos protegiendo con distintas capas de seguridad. En eso es lo que consiste la defensa en profundidad. Ahora vamos a conversar sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad. A todo esto se tiene un concepto, una sigla que se conoce como CIA. En relación a la confidencialidad, se refiere a la necesidad de mantener confidenciales datos como la información de los clientes, contraseñas o detalles financieros. Para esto se pueden cifrar los datos, pero también deben ser confidenciales las claves de cifrado, porque entonces de otra manera se quedaría vulnerable todo. La confidencialidad es la parte más visible de la seguridad. Es evidente que en este caso la mantenemos conectada a los datos o lo más cercana a los datos, a las claves, contraseñas y cualquier otro secreto que esté involucrado en este punto. Con respecto a la integridad, perdón. Ok, continuamos. Con respecto a la integridad se refiere a mantener la corrección de datos y mensajes. Cuando usted envía un mensaje de correo electrónico, quiere asegurarse de que el mensaje que se recibe es el mismo que el que se envía. Cuando almacena datos en una base de datos, pues también quiere asegurarse de que los mismos datos que se recuperan sean los mismos que usted almacenó. Entonces, el cifrado de datos mantiene su confidencialidad, pero debe ser capaz de descifrarlos de forma que sean los mismos antes que se cifraran. La integridad se refiere a tener la confianza de que los datos no sean manipulados ni alterados. Y el tercer concepto es el de disponibilidad. Se refiere a poner los datos a disposición de quienes los necesitan. Es importante para la organización mantener seguros los datos de los clientes, pero al mismo tiempo también debe estar disponible para los empleados que trabajan con estos clientes. Aunque resulte más seguro almacenar los datos de forma cifrada, pues los empleados necesitan acceso a estos datos también. Entonces, aquí hablamos ya de extremos. O sea, si intentamos ser demasiado seguros, podemos incluso ocultar información que después va a alterar los procesos diarios de la empresa. El siguiente es el modelo de confianza cero. La confianza cero asume que todo está en una red abierta y no confiable, incluso los recursos tras los firewalls de la red corporativa. El modelo confianza cero funciona con el principio de no confiar en nadie y comprobarlo todo. La habilidad de los atacantes para eludir los controles de acceso convencionales hoy en día está acabando con la ilusión de que las estrategias de seguridad tradicionales son suficientes. Si se deja de confiar en la integridad de la red corporativa, se reforzará esta seguridad, por tanto. En la práctica, esto significa que ya no asumimos que una contraseña es suficiente para validar a un usuario, sino que agregamos la autenticación multifactor para aportar comprobaciones adicionales. En lugar de concederles acceso a todos los dispositivos de la red corporativa, entonces los usuarios solo tendrán acceso a las aplicaciones o datos específicos que necesiten. Entonces ahí empezamos a limitar, como se llama, el acceso a los diferentes recursos. Un enfoque de confianza cero transforma el modelo de seguridad en uno con 3 inquilinos básicos. ¿Cuáles serían? Comprobar de forma explícita, con base en todas las señales disponibles, emplear el principio de acceso con privilegios mínimos y asumir la vulneración. Los tenemos ahí presentes. Este enfoque debe extenderse a todo el patrimonio digital y no solo sirve como filosofía de seguridad, sino que también como estrategia completa basada en 6 pilares fundamentales que los tenemos ahí también presentes en la diapositiva. Entonces vamos a ir viéndolos. Con relación a las identidades, comprobar todas las identidades con una autenticación sólida. Los dispositivos, es importante obtener visibilidad de todos los dispositivos que se conectan a la red. Las aplicaciones, incluye poder descubrir, por ejemplo, lo que llamamos el Shadow IT, que es la capacidad de controlar el acceso a las aplicaciones y supervisar el acceso con análisis en tiempo real. Después tenemos la red
Incluye el cifrado de todas las comunicaciones, la limitación del acceso mediante directivas y la segmentación de la red. Tenemos la infraestructura, que incluye el empleo de la detección de amenazas en tiempo real, la detección, el bloqueo y el mercadeo automático de los riesgos. Y el uso de los principios de acceso con privilegios mínimos. Y finalmente tenemos los datos, que incluye poder clasificar, etiquetar y cifrar los datos en cualquier momento y lugar. Entonces, aquí estamos hablando simplemente, nosotros vamos a dejar de confiar en que todo está bien y vamos a siempre estar atentos y pendientes de cualquier eventualidad que pueda presentarse durante nuestra revisión, digamos, de nuestro, nuestros intentos, digamos, por asegurar nuestra información. Ahora vamos a cambiar a lo que es el concepto de cifrado. Una manera de mitigar las amenazas de ciberseguridad más comunes es cifrar datos confidenciales o valiosos. El cifrado es el proceso para hacer que los datos aparezcan ilegibles e inútiles para visores no autorizados. Para usar o leer datos cifrados es necesario descifrarlos, evidentemente, lo que exige el uso de una clave secreta. Tenemos dos tipos de cifrado a nivel superior. Estamos viendo ahí en imagen, en pantalla, simétrico y asimétrico. El cifrado simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar los datos. El asimétrico usa un par de claves, una pública y una privada. Cualquiera de las dos puede cifrar datos, pero una sola clave no puede utilizarse para descifrar datos cifrados. Para descifrar se necesita otra clave del par en este caso. El asimétrico se utiliza, por ejemplo, para seguridad de la capa de transporte, lo que llamamos como TLS, como en el protocolo HTTPS y la firma de datos. El cifrado puede proteger los datos en reposo o en tránsito. ¿Qué significa esto? El cifrado en reposo son aquellos que se almacenan en un dispositivo físico como un servidor. Se pueden almacenar en una base de datos o una cuenta de almacenamiento, pero independientemente de dónde estén, el cifrado de datos en reposo asegura que los datos no puedan leerse sin las claves y los secretos necesarios para descifrarlos. Si un atacante obtuviera una unidad de disco duro con datos cifrados, por ejemplo, pero no tuviera acceso a las claves de cifrado, pues jamás va a poder leer los datos. Con relación a los cifrados en tránsito, son los que se están moviendo en de una ubicación a otra, por ejemplo, por Internet o a través de una red privada. La transferencia segura se puede controlar mediante varias capas diferentes. Se puede hacer mediante el cifrado de los datos de la capa de aplicación antes de enviarlos a través de una red en cualquiera que estén utilizando. HTTPS también es un ejemplo de cifrado en tránsito. El cifrado de datos en tránsito protege de observadores externos y de un mecanismo para transmitir datos, mientras limita el riesgo de exposición. Y adicionalmente tenemos un concepto más aquí que corresponde al cifrado de datos en uso. Eso implica asegurar los datos en el almacenamiento no persistente. ¿Qué es esto? Una memoria RAM o caché de la CPU. Entonces puede conseguirse mediante tecnologías que crean un enclave. ¿Qué viene siendo un enclave? Viene siendo, por ejemplo, una caja fuerte de seguridad, una analogía de ello. Y su función es proteger, evidentemente, los datos y mantenerlos encriptados mientras la CPU los está procesando. Otra forma también de seguridad a nivel de cifrado. Continuamos y ahora vamos a ver lo que es el concepto de hash. El hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier texto original de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Cada vez que se aplica el hash a un mismo texto con el mismo algoritmo, se produce el mismo valor hash. El hash es diferente al cifrado porque no usa claves como tales. El cifrado que acabamos de ver. Se usa principalmente para almacenar contraseñas. Entonces, cuando un usuario introduce su contraseña, el mismo algoritmo que creó el hash de la contraseña almacenada crea el propio hash de la contraseña introducida. Se compara con una versión almacenada y si coinciden, el usuario ha introducido su contraseña correcta y puede acceder. Esto es más seguro que almacenar contraseñas en texto plano, por ejemplo, pero los hackers también conocen algoritmos de hash. Entonces también ojo con ese aspecto. Como las funciones hash son deterministas, es decir, la misma entrada produce la misma salida, los hackers pueden usar ataques de diccionario por fuerza bruta. Entonces, para mitigar este riesgo, utilizamos un concepto que
a nivel de informática se conoce como cifrar con sal las contraseñas. Esto significa que se trata de agregar un valor aleatorio de longitud fija a la entrada de las funciones hash para crear hash únicos para cada entrada. Entonces, como los hackers no saben cuál es el valor cifrado con sal, las contraseñas tienden a ser más seguras en estos casos. Entonces, nosotros tenemos la contraseña, tenemos un algoritmo que lo va a encriptar, pero adicionalmente ese algoritmo agrega algunos textos, puede ser al inicio, al medio, al final, etcétera, que van a ajustar el algoritmo de modo de que la salida sea un texto completamente aleatorio. Y eso sí, se dice que son fijas porque a la hora de desencriptarlo necesitamos el mismo valor, ¿verdad? Para poder obtener de nuevo los datos y mantener la integridad de la información. Entonces, eso es precisamente lo que conocemos como hash. Ahora vamos a tratar algunos temas del siguiente punto que teníamos para hoy, que son los conceptos de cumplimiento. Sobre estos conceptos, vamos a ver, los gobiernos de muchos países han emitido reglamentos para ayudar a proteger y regular el uso de los datos, desde la información personal y financiera hasta la protección de datos y la privacidad. Las organizaciones pueden tener que rendir cuentas por el cumplimiento de docenas de reglamentos también. Entonces vamos a revisar algunos de estos conceptos. Tenemos inicialmente lo que es la residencia de datos, que en lo que respecta al cumplimiento, la normativa sobre la residencia de datos regula los datos físicos en los que se pueden almacenar los datos y cómo y cuándo se puede transferirlos, procesarlos o acceder a ellos a nivel internacional. Esta normativa puede diferir considerablemente según la jurisdicción de cada país, ¿verdad? Entonces, esto ya habría que revisarlo, digamos, con temas legales de cada país. Tenemos también la soberanía de datos, que es otra consideración importante. El concepto de los datos, especialmente los personales, están sujetos a las leyes y normativas de precisamente el país, como les comento, en el que se recogen, guardan o procesan físicamente. Esto puede agregar cierta complejidad en lo que respecta al cumplimiento de la normativa, ya que el mismo dato puede recogerse en un lugar, almacenarse en otro y procesarse en otro más, lo que hace que esté sujeto a las leyes de diferentes países y regiones. Entonces, ven cómo ya esto empieza a generar cierta complejidad en cuanto a la estructura como tal del almacenamiento o el trato de los datos. Finalmente, tenemos la privacidad de datos. En este caso, notificar y ser transparente sobre la recogida, el tratamiento, el uso y el intercambio de datos personales son principios fundamentales de las leyes de normativa sobre privacidad. Entendiendo que por datos personales nos referimos a cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. Un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser cuando almacenamos información de tarjetas de crédito, que de acuerdo a la ley no es correcto almacenar el número completo de la tarjeta de crédito en un software de un ente privado, por ejemplo, o incluso público. Entonces lo que suele hacerse es, mira, se almacenan en una máscara, encriptado, se colocan los últimos 4 dígitos de la tarjeta, ese tipo de situaciones que permiten mantener la seguridad de la información y saber que nuestros datos están seguros, ¿verdad? En caso de alguna vulneración. Muy bien, ahora vamos a entrar un poco más concreto en conceptos de identidad. Para ello, entonces, vamos a iniciar con lo que es la autenticación y la autorización. La autenticación es el proceso de comprobar que una persona es quien dice ser. Cuando alguien compra un artículo con una tarjeta de crédito, se le puede pedir que muestre una forma adicional de identificación. Eso demuestra que es la persona cuyo nombre aparece en la tarjeta. Por ejemplo, el usuario puede mostrar un permiso de conducir que sirve como forma de autenticación y demuestra su credencial. Entonces, es muy normal, creo que a muchos nos ha pasado también, que nos digan, mira, aquí está mi cédula, mi identificación, regálame una comprobación adicional. Entonces, vemos como en el mundo real también esto es un concepto que se aplica. Cuando se quiere acceder a un equipo o a un dispositivo, se encontrará con un tipo de autenticación similar. Es posible que se nos pida escribir un nombre de usuario y una contraseña, lo usual. El nombre de usuario indica de quién se trata, pero por sí solo no es suficiente para conseguir un acceso. Cuando se combina con la contraseña, que solo el usuario debiera conocer, permite el acceso a estos sistemas. El nombre de usuario y la contraseña
juntos son una forma de autenticación. Este tipo de autenticación suele también abreviarse con las siglas AUT de autenticación en inglés y una N mayúscula, AUT-N. Con respecto a la autorización, una vez que uno se autentica en el sistema, se tendrá que decir a dónde puede ir y qué puede ver y tocar. Este proceso entonces lo vamos a llamar autorización. Supongamos que una persona quiere pasar la noche en un hotel. Lo primero que hará es ir a la recepción para iniciar el proceso de autenticación. Yo soy X persona y vengo a hospedarme. Después de que el recepcionista haya verificado quién es, le da una tarjeta y puede ir a su habitación. Pensemos en la tarjeta de acceso como el proceso de autorización. Esta tarjeta solo permitirá abrir puertas y ascensores a los que se está autorizado a acceder, como por ejemplo las habitaciones del hotel que me asignaron. Entonces, en términos de ciberseguridad, la autorización determina el nivel de acceso o los permisos que tiene a los datos y recursos una persona autenticada. Y a esto lo podemos abreviar con las siglas AUT de autenticación, pero con una Z. Entonces, cuando se encuentren AUT-N, sabemos que se refiere a autenticación. AUT-Z, nos referimos a autorización. Ahora vamos a ver sobre la identidad como el perímetro de seguridad principal. Y vemos aquí un esquemita que tenemos aquí ilustrando este aspecto. En la actualidad, el perímetro de seguridad ya no puede considerarse solamente como la red local. Es decir, yo tengo mi red aquí en mi empresa, en mi organización, pero yo no puedo quedarme con eso y decir, mira, yo tengo mi red segura, punto, ya estamos todos perfectos. Sino que ahora la extensión se amplía a casos como los siguientes. Entonces, imaginemos que tenemos aplicaciones SaaS, que vimos al inicio, para cargas de trabajo críticas para la empresa que podrían ser hospedadas fuera de la red corporativa. Entonces, si ya tenemos este tipo de aplicaciones, pues ya tenemos que considerar seguridad más allá de nuestra red. También podríamos tener dispositivos personales que los empleados utilizan para acceder a los recursos mientras trabajan desde casa. Válido también. Dispositivos sin administrar que utilizan los socios o clientes cuando interactúan con los datos corporativos o colaboran con los empleados. Pues ya tenemos ahí un tercer aspecto. Y también podríamos tener dispositivos IoT instalados en toda la red corporativa y dentro de las ubicaciones de los clientes. Entonces, partiendo de esta situación, tenemos 4 pilares de una infraestructura de identidad. La primera va a ser la administración, que consiste en la creación y administración de identidades para usuarios, dispositivos y servicios. Como administrador, se administra cómo y bajo qué circunstancias pueden cambiar las características de las identidades, crearse, actualizarse, eliminarse. Después tenemos la autenticación, que acabamos de ver, ven cómo todos los conceptos se van entrelazando. Indica cuánta seguridad es suficiente para una identidad particular, en otras palabras. ¿Cuánto necesita saber un sistema informático sobre una identidad para tener pruebas suficientes de que realmente es quien dice ser? Incluye el acto de exigir credenciales legítimas a una entidad. Continuamos con otro término ya revisado, que es la autorización. En este caso consiste en procesar los datos entrantes de identidad para determinar el nivel de acceso que tiene una persona o servicio autenticado dentro de la aplicación o servicio al que quiere acceder. Y el último es muy importante, lo que es la auditoría, que este consiste en hacer un seguimiento de quién hace qué, cuándo, dónde y cómo. La auditoría incluye la creación de informes detallados, alertas y gobernanza de identidades. Entonces, con estos pilares es que nosotros estaríamos validando el concepto de perímetro de seguridad principal. Ahora vamos a conversar un poco sobre la autenticación moderna y el rol del proveedor de identidades. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Con relación a la autenticación moderna, es un término que engloba los métodos de autenticación y autorización entre un cliente, como un portátil o teléfono, y un servidor, como un sitio web o una aplicación. En el centro de la autenticación moderna está el rol de proveedor de identidades. ¿Qué es un proveedor de identidades? Es el que crea, mantiene y administra la información de identidad al tiempo que ofrece servicios de autenticación, autorización y auditoría. Entonces, básicamente es quien se encarga de todo el tema a nivel bueno, de los elementos que estamos viendo en el punto anterior. Autenticación, autorización y auditoría.
Con un proveedor de identidades central, las organizaciones pueden establecer directivas de autenticación y autorización. Justamente acabamos de visualizar, supervisar el comportamiento de los usuarios, pueden identificar actividades sospechosas y reducir los ataques malintencionados. Gracias a esto, el cliente se comunica con el proveedor de identidades con una identidad que puede autenticarse. Cuando la entidad que estamos hablando puede ser un usuario o una aplicación, sea verificado, el proveedor de identidades entonces emite un token de seguridad que el cliente envía al servidor. El servidor, por tanto, valida este token de seguridad mediante su relación de confianza con el proveedor de identidades. Al utilizar el token de seguridad y la información que contiene, el usuario o la aplicación accede a los recursos necesarios en este servidor. En este escenario, el proveedor de identidades almacena y administra el token y la información que contiene. El proveedor de identidades centralizado suministra el servicio de autenticación. Un ejemplo de esto, que acabamos de decir, que tiene bastantes ahí temas de autenticación de token, perdón, es Microsoft Azure Directory, Active Directory, perdón. Él, como tal, es un proveedor de identidad basado en la nube. ¿Cuáles son otros? Twitter, Google, Amazon, LinkedIn, GitHub. También, otra funcionalidad fundamental de un proveedor de identidades y de autenticación moderna es la compatibilidad con el inicio de sesión único. Esto lo podemos encontrar con las siglas de SSO, en caso de que en algún momento quieran investigar sobre el tema también, o si topen con algún texto que les haga mención de ello. En este caso, el usuario se conecta una vez y esa credencial se utiliza para acceder a múltiples aplicaciones o recursos. Entonces, cuando se configura el SSO entre varios proveedores e identidades, a esto le vamos a llamar federación. Y también ya vamos a ver también un poco más en profundidad la federación. Esto lo pueden encontrar cuando ustedes, por ejemplo, se loguean en su computadora con su cuenta, por ejemplo, de Office 365 e ingresan a una aplicación interna de la red, de su organización. Y después entramos, por ejemplo, a un CRM o entramos a un Azure DevOps y van a notar que el correo web incluso, que el acceso no nos vuelve a pedir que nos autentiquemos, sino que él simplemente mantiene los mismos tokens que estamos validando. Entonces, a esto es lo que iniciamos o llamamos inicio de sesión único. Con respecto al concepto de servicio de directorio y Active Directory, vamos a ir entrando un poco más en precisamente este aspecto del Active Directory. En el contexto de una red de equipos informáticos, un directorio es una estructura jerárquica que almacena información sobre objetos en la red. Un servicio directorio almacena los datos del directorio y los pone a disposición de los usuarios, administradores, servicios y aplicaciones en la red. Entonces, Active Directory es un conjunto de servicios de directorio desarrollado por Microsoft y lo lanzó como parte de Windows 2000 para redes locales basadas en dominios. El servicio más conocido de este tipo es, como ya muchos lo conocerán, Active Directory Domain Services. Almacena información sobre los miembros del dominio, incluidos los dispositivos y los usuarios, verifica sus credenciales y define sus derechos de acceso. Un servidor que ejecuta Domain Services es un controlador de dominio. Entonces, Domain Services es un componente central en las organizaciones con infraestructura informática local. Eso es muy importante. Les ofrece la capacidad de administrar varios sistemas y componentes de la infraestructura local mediante una única identidad por usuario. De todos modos, esto no admite de forma nativa dispositivos móviles, aplicaciones SaaS o aplicaciones de línea de negocio que requieran métodos de autenticación moderna. Es decir, estamos hablando de tecnología que ya va quedándose. Saben que la tecnología evoluciona constantemente y entonces llega un punto donde las prácticas del pasado pues empiezan a quedar obsoletas poco a poco. El crecimiento de los servicios en la nube, entonces, las aplicaciones SaaS y los dispositivos personales que se utilizan en el trabajo han dado lugar a la necesidad entonces de una autenticación moderna y una evolución de las soluciones de identidad basadas en Active Directory. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces entramos al término de Azure Active Directory, que es la siguiente evolución de las soluciones de administración de identidades y de accesos. Da a las organizaciones una solución de identidad como servicio. Y este es un nuevo concepto que vamos a llamar ID as. ¿Recuerdan el PAS, el SAS, el IAS? Bueno, ahora tenemos ID as para todas las aplicaciones en la nube y locales. Entonces, aquí ya empezamos a separar el concepto de
Active Directory y empezamos a meter la palabra Azure, porque ya estamos empezando a trabajar también en la nube. Ahora vamos a conversar un poco sobre el concepto de federación, que es una palabrita que acabamos de usar hace unos momentos. La forma simplificada de pensar en este escenario de federación es la siguiente. Vamos a ver. El sitio web en el dominio A, ahí lo tenemos ahí en la imagen, utiliza los servicios de autenticación del proveedor de identidad A. Es eso que ahí aparece en la nubecita como IDPA. Por otro lado está el usuario en el dominio B y se autentica con el proveedor de identidad B. Entonces, de momento no hemos cruzado nada. El proveedor de identidades A tiene una relación de confianza configurada con el proveedor B. Entonces, ahí tenemos la flechita entre las ambas nubecitas. Ellos tienen acceso a una relación de confianza entre ellos. Entonces, cuando el usuario que quiere acceder al sitio web proporciona sus credenciales al sitio web, ¿verdad? Este confía en el usuario y le permite el acceso. Este acceso se permite gracias a esa confianza ya establecida entre los dos proveedores de seguridad. Entonces, en la federación, la confianza no siempre es bidireccional. Aunque el proveedor A puede confiar en el B y permitir que el usuario del dominio B acceda al sitio web en el dominio A, es decir, que el usuario se pueda loguear en el A. Lo contrario no tiene por qué suceder, a menos que se configure una relación de confianza también bidireccional. Entonces, un ejemplo común de federación en la práctica es cuando un usuario se conecta a un sitio de terceros con una cuenta de redes sociales, como Twitter. En ese escenario, Twitter es un proveedor de identidades y el sitio de terceros podría estar utilizando un proveedor de identidades diferente como Azure Active Directory. Entonces, en este caso existe una relación de confianza entre Azure Active Directory y Twitter. Entonces, creo que en varios lo hemos hecho en algún momento. Hemos utilizado nuestra cuenta de red social y nos hemos logueado en distintos servicios que tenemos presentes. Entonces, este es el concepto como tal de federación. Ahora, el siguiente tema corresponde a servicios y tipos de identidad en Azure Active Directory. Aquí voy a hacer un cambio y voy a cederle la palabra a mi compañero Luis para que continúe mostrándole los diferentes temas que hemos ido preparando para conocer en este día. Entonces, me indica Luis si estás preparado. Listo, perfecto. Listo, adelante. Si Ok, quieres, compartes sí, para el cambio ahí. gracias. Permítame un segundo, ya comparto aquí la presentación. Vamos a ver acá. Ok, estamos listos. A continuación vamos a ver lo que son los servicios y tipos de identidad en Azure Active Directory, ¿ok? Entonces vamos a proceder con la siguiente. Vamos a ver qué es Azure Directory como tal. Ok. Azure Directory es básicamente un servicio de administración de acceso y de identidades basado en la nube de Microsoft, como vemos acá en la imagen. Bueno, aquí perdonen que se me fue una anterior. Vamos a retroceder un momento. Ok, acá estamos, ahora sí. Más que todo, las organizaciones usan Azure Active Directory para permitir que sus empleados, invitados u otro usuario inicien sesión y tengan acceso a los recursos que necesitan. Estos recursos pueden ser como los propios recursos internos, como aplicaciones de la red corporativa, intranet, o incluso otro tipo de aplicaciones que la propia organización haya desarrollado. También tenemos accesos de tipo externos o servicios externos, como pueden ser Microsoft Office 365, Azure Portal o alguna otra aplicación de tipo SaaS, Software as a Service, que utilice su organización. Los administradores de TI usan usualmente Azure Active Directory para controlar los recursos, el acceso a los recursos,
y a las aplicaciones corporativas en función de los requisitos de su propia organización. También pueden configurarse para requerir autenticación de tipo multifactor cuando el usuario intenta acceder a recursos importantes. Y además, Azure AD también se puede usar para automatizar el aprovisionamiento de usuarios entre una instancia de Windows Server, Active Directory y aplicaciones en la nube, incluyendo evidentemente Microsoft 365. Por último, Azure AD o Azure Active Directory proporciona herramientas eficaces que le ayudan a proteger automáticamente las identidades y las credenciales, muy importante este punto, y a cumplir requisitos de la gobernanza de acceso de la empresa, que era algo muy importante que ya se mencionó antes. Para los desarrolladores, ¿cómo utilizamos Azure AD? Básicamente se utiliza como un enfoque basado en estándares para agregar inicio de sesión único, llamado SSO o en inglés Single Sign-On, a las aplicaciones. De modo que prácticamente todos los usuarios que puedan acceder a ese tipo de inicio de sesión o a esa aplicación lo podrán hacer con sus credenciales existentes. Asimismo, Azure AD también proporciona varias APIs o APIs, como quieran decirle, que permite que los desarrolladores creamos nuevas experiencias de aplicación personalizadas que usen distinto tipo de datos existentes en la organización. En la parte de los suscriptores de Azure, de servicios de Azure, Microsoft 365 o Dynamics 365, ellos también tienen un acceso automático a lo que es Azure Active Directory. Ellos también pueden a su vez aprovechar todos los servicios que Azure Active Directory tiene incluido y evidentemente mejorar su implementación mediante, por ejemplo, actualizaciones de licencias a Premium de Active Directory, etc. En nuestro siguiente punto, vamos a ver lo que son los tipos de identidades de Azure Active Directory. Perdón, las identidades administradas son un tipo de identidad de servicio que administra de forma automática Azure Active Directory. Elimina la necesidad de que los desarrolladores administren credenciales. Las identidades administradas básicamente proporcionan una identidad para que usen las aplicaciones a conectarse a recursos de Azure compatibles con la autenticación de Azure, eso sí, sin un costo adicional. El uso de identidades administradas tiene varias ventajas. ¿Qué podemos ver en esas ventajas? Bueno, por ejemplo, cualquier servicio de Azure que admita la autenticación de Azure Active Directory puede usar identidades administradas para autenticarse en otro servicio de Azure. Por ejemplo, para obtener un acceso a Azure Key Vault, que es un servicio de Azure, o a la plataforma de Power Platform, por dar un ejemplo. Otra de sus ventajas es que permite a los desarrolladores crear una aplicación mediante recursos de Azure como una máquina virtual, acceder a cualquier recurso de Azure que admita la autenticación de AD sin tener que administrar propiamente las credenciales. Y por último, las identidades administradas se pueden usar sin ningún costo adicional. Ahora, hay dos tipos de identidades administradas. La primera es las asignadas por el sistema y la segunda son las asignadas por el usuario. Las asignadas por el sistema son algunos servicios de Azure que permiten habilitar una identidad administrada directamente en una instancia de servicio. Cuando se habilita una de estas identidades,
asignadas por el sistema, se crea una identidad en Azure Active Directory que está vinculada a un ciclo de vida de esa propia instancia de servicio. Por lo tanto, cuando se elimina el recurso, Azure elimina automáticamente la identidad. Por diseño, solo ese recurso de Azure puede tener esa propia identidad para solicitar, por ejemplo, tokens de acceso hacia Azure Active Directory. Ahora, el segundo tipo de identidad asignada es las asignadas por el usuario. También es posible crear una identidad administrada como un recurso independiente de Azure. Una vez que se crea una identidad administrada asignada por el usuario, puede ser asignada a una o varias instancias de un servicio de Azure. En el caso de este tipo de identidades, se administran independientemente de los recursos que la utilicen. Ok, veremos ahora lo que son identidades externas en Azure Active Directory. Okay. Más que todo conocidas como Azure AD External Identities, prácticamente es un conjunto de capacidades que permiten a las organizaciones permitir el acceso a usuarios externos como clientes u asociados. Los clientes asociados u otros usuarios invitados pueden traer sus propias identidades para iniciar sesión. Como vemos aquí en la imagen, tal vez ustedes se han topado muy frecuentemente en alguna aplicación que no es necesario tener unas credenciales administradas por el propio servicio al que quieren acceder, sino que podemos acceder con otro tipo de identidad de otro proveedor, llámese Google, llámese Microsoft, llámese Facebook. Esta capacidad para los usuarios externos se habilita a través de la compatibilidad de Azure Active Directory con proveedores de identidades externas, como otros inquilinos de Azure AD, Facebook, Google o proveedores de identidades de otras empresas. Los administradores pueden configurar la federación con proveedores de identidades para que los usuarios externos puedan iniciar sesión con sus cuentas empresariales o sociales existentes, prácticamente lo que estábamos hablando hace un momento. Ahora, existen dos identidades externas de Azure AD, External Identities, la colaboración B2B y la administración de acceso B2C. La colaboración B2B permite compartir las aplicaciones y servicios de la organización con usuarios invitados de otras organizaciones, a la vez que mantiene el control sobre datos disponibles. Este tipo de colaboración usa un proceso de invitación y canje que permite a los usuarios externos obtener acceso a los recursos con sus credenciales. Los usuarios externos se administran en el mismo directorio de esta colaboración de B2B, pero normalmente se les etiqueta como usuarios invitados, no son usuarios normales. Este tipo de usuarios pueden administrarse de manera que los empleados se puedan agregar a los mismos grupos, quitarse, modificarse, etc. Asimismo, el inicio de sesión único se admite en todas las aplicaciones conectadas a la Azure Active Directory gracias a este tipo de identidad colaborativa B2B. El segundo tipo de administración sería el de acceso por medio de B2C. Este tipo de administración es básicamente una solución de administración de acceso de identidades de cliente, o como se le conoce normalmente con sus siglas, CIAM. Azure Active Directory B2C permite a los usuarios externos
iniciar sesión con sus identidades de cuenta de redes sociales, de empresa o locales preferidas, ¿ok? Para obtener un inicio de sesión único en cualquiera de las aplicaciones. A diferencia del B2C, este tipo de administración admite millones de usuarios y miles de millones de autenticaciones al día, ¿ok? Asimismo, también se encarga del escalado y la seguridad de la plataforma de autenticación, de la supervisión y del control automático de amenazas como la denegación de servicio, difusión de contraseñas, por ejemplo, o como mencionábamos antes, ataques por fuerza bruta, por dar un ejemplo. Además, los usuarios externos se administran en el directorio de B2C de forma independiente del directorio de asociados, es decir, es un ente externo. Y evidentemente también los empleados de la organización. Igualmente se admite el inicio de sesión único para aplicaciones que sean propiedad de los clientes dentro de este inquilino que les decía de Azure Active Directory B2C. Además, como un dato adicional, vamos a decir que Azure AD External Identities o identidades externas es una característica propia de las ediciones de Active Directory Premium P1 y P2, ¿ok? Ojo a esta nota. Y evidentemente los precios se basan en función de los usuarios activos mensuales, ¿ok? Seguimos ahora con el concepto de identidades híbridas, ¿ok? Muchas organizaciones nos hemos topado que son una combinación de aplicaciones locales y aplicaciones en la nube. Independientemente de si una aplicación está hospedada en un entorno local o en la nube, prácticamente o más bien siempre los usuarios esperan y exigen un acceso sencillo, ¿okay? Para esto, las soluciones de identidad de Microsoft abarcan funcionalidades básicas, locales y basadas en la nube. Estas soluciones prácticamente son una identidad de usuario común para la autenticación y autorización en todos los recursos, independientemente de la ubicación. A esta parte, pues se le llama comúnmente como identidad híbrida, tener ese tipo de dualidad en lo que son las aplicaciones. Una consideración importante para las organizaciones que operan en un entorno mixto en nube y local, es decir, en el modelo híbrido, consiste en determinar el método de autenticación adecuado para las soluciones de Azure Active Directory. A ver, es una decisión, bastante importante en el trayecto, en el recorrido de una organización hacia la nube, sobre cómo los usuarios iniciarán sesión o cómo acceden a las aplicaciones. Es la base de la infraestructura de TI moderna sobre la que las organizaciones crean su solución de seguridad, de identidad y propiamente de administración de acceso, ¿ok? Mediante, evidentemente, Azure Active Directory. Una vez que se establece un método de autenticación, resulta más difícil de cambiar porque puede interrumpir la experiencia de inicio de sesión de los usuarios, ¿verdad? En lo que respecta a la autenticación de identidades híbridas, prácticamente Microsoft ofrece varias maneras de autenticarse, ¿ok? Vimos antes un concepto llamado hash, en la que radica esta primera manera de autenticarse, que es la sincronización de hash de contraseña de Azure Active Directory. Luego tenemos otro tipo de manera o forma de autenticación, que es la autenticación transferida de Azure Active Directory.
Y por último tenemos la autenticación federada. Estas necesitan una instancia local de Active Directory, evidentemente, para que aplique ese modelo híbrido. Y además se necesita un conector comúnmente llamado Azure Active Directory Connect. Una aplicación de Microsoft local que se ejecuta en un servidor y adicional que sirva como puente entre Azure AD y la instancia local de Azure Active Directory, que ese Azure AD Connect sería nuestro puente, en resumen. Se pueden entonces usar uno de 3 métodos de autenticación, como les mencionaba, sincronización de hash de contraseña, ¿ok? Es la manera más sencilla de habilitar la autenticación para los objetos de directorio local en Azure Active Directory. Los usuarios pueden iniciar sesión en los servicios con el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que utilizan en su instancia local. Azure AD controla el proceso de inicio de los usuarios, ¿ok? Sin embargo, hay una parte que se maneja en Active Directory local y otra en Azure Active Directory en la nube. Luego tenemos lo que es la autenticación transferida o PTA, que permite a los usuarios iniciar sesión en aplicaciones locales y basadas en la nube con las mismas credenciales, contraseñas, con la adición, de la sincronización de hash. Pero la diferencia clave es que cuando los usuarios inician sesión transferida, las contraseñas se validan directamente a la instancia local de Active Directory y no se reproduce en la nube. Muy importante. Esto puede ser un factor muy importante para las organizaciones que quieran aplicar directivas de seguridad y contraseñas a nivel local e independiente. Luego tenemos lo que son las autenticaciones de tipo federada. Aquí Azure AD o Azure Active Directory delega el proceso de autenticación a un sistema independiente de autenticación de confianza. Como por ejemplo puede ser una instancia local de servicios de federación de Active Directory, el ADFS, como para poner un ejemplo que valide las contraseñas de los usuarios. Este método de autenticación federado de inicio de sesión garantiza que todas las aplicaciones de usuario tienen lugar de forma local. La federación se recomienda como autenticación para las organizaciones que tienen características avanzadas, ¿ok? Tiene que ser muy especial y que no se admiten actualmente en Azure Active Directory. Aquí hay un tema ya de compatibilidades, ¿verdad? Hay que tener un cuidado con eso. Por ejemplo, por dar ejemplos, tal vez inicio de sesión con tarjetas inteligentes o certificados o con algún método local de autenticación de multifactor, un MFA que tengan personalizado, o simplemente tal vez que tengan una solución de autenticación de terceros, ¿ok? Eso aplica para lo que es la autenticación de tipo federada. Ok. Ahora vamos a pasar a lo que son funcionalidades de autenticación de Azure Active Directory. Tenemos ahora que los métodos de autenticación de Azure Active Directory aplican lo que son las contraseñas, ¿ok? Sabemos todos que las contraseñas son la forma más común de autenticación, pero tienen muchos problemas, ¿ok? Especialmente si se usan en la autenticación de un solo factor, donde solo se usa de forma para iniciar sesión, simple y sencillamente, nada más agregando la contraseña.
Si son bastante fáciles de recordar, un hacker evidentemente podría vulnerarlas fácilmente. Y las contraseñas seguras, que no son fáciles de atacar, evidentemente, de manera contraria, son difíciles de recordar y afectan drásticamente a la productividad de los usuarios cuando olvidamos esas contraseñas que son un poco más complejas. Tenemos otra autenticación basada en el teléfono. Azure Active Directory admite dos opciones para este tipo de autenticación. Lo más común es la autenticación basada en SMS, en mensajes de texto. ¿Okay? Este tipo de autenticación se puede utilizar como forma principal de autenticación. Con el inicio basado en inicio de sesión basado en SMS, los usuarios no necesitamos conocer nuestro nombre de usuario y una contraseña para acceder a las aplicaciones o a los servicios. En su lugar, el usuario escribe simplemente su número de teléfono, eso sí, registrado con anterioridad, recibe un mensaje de texto con un código de verificación y el usuario procede a escribir ese código en la interfaz de usuario de inicio de sesión. Luego tenemos otro tipo de autenticación mediante el teléfono, que es el de llamada de voz. ¿Okay? Adicional a poder usar lo que es el servicio de mensajería, también está el servicio de llamadas por voz. ¿Okay? Forma una, es de una forma secundaria de autenticación. Y lo que pasa en este caso es que se hace una llamada de voz automatizada al número de teléfono registrado, similar a lo que vimos antes, y en esa llamada se le pide al usuario que presione un dígito en el teclado y la llamada de voz lo que hace es que te verifica ese dígito que te dicen que tienes que presionar y te autentica. Evidentemente, las llamadas de voz no se admiten como una forma principal de autenticación en Azure Active Directory. ¿Ok? Vamos a ver ahora lo que es un pequeño concepto como nota nada más, que es la Open Authentication, autenticación abierta, o en sus siglas como OATH, y es que prácticamente esto es un estándar abierto que especifica cómo se generan los códigos de contraseña de un solo uso y de duración definida, como pueden ser esos códigos de llamadas o esos códigos de mensajería. Estos códigos se pueden utilizar para autenticar a un usuario, eso sí, y se implementan mediante software o hardware para generar los códigos. Estos códigos pueden ser tokens de software, que suelen ser aplicaciones, básicamente, y lo que pasa en este caso es que Azure Active Directory genera una clave secreta o un valor de inicialización, por decirlo de alguna manera, que se introduce en la aplicación y se usa para generar cada autenticación. Luego tenemos lo que son tokens de hardware, que son compatibles con una versión preliminar pública, con cualquier versión preliminar pública, y son básicamente dispositivos de hardware pequeños, similares a mando a distancia, que muestran un código que se actualiza cada 30 o 60 segundos. Este tipo de mando puede ser prácticamente tu teléfono, ¿verdad? Estos tokens de hardware, conocidos como TOTP de esta autenticación abierta, suelen incluir, una clave secreta, un valor de inicialización, como decíamos antes, programada previamente. ¿Okay? Estas claves y otra
y otra información específica de cada token debe introducirse evidentemente en Azure Active Directory y a continuación activarse para su uso, perdón, por parte de los usuarios finales. ¿Okay? Estos tokens que les menciono que son de hardware y de software sobre la autenticación abierta solo se admite como formas secundarias de autenticación en Azure Active Directory para probar o comprobar tu identidad, ¿ok? Una identidad. Tenemos ahora un inicio de sesión sin contraseña, que es el de biometría, ¿ok? Es el Windows Hello, ¿ok? Este Windows Hello para empresas ayuda básicamente a protegerse contra el robo de credenciales, ya que un atacante, un hacker, como quieran decirlo, debe tener tanto el dispositivo como la información biométrica o un PIN, lo que dificulta que el acceso sin el conocimiento del empleado suceda. Como método de autenticación sin contraseña, este Windows Hello para empresas, actúa como forma principal de autenticación. Además, se puede usar como forma secundaria también para comprobar una identidad con, por ejemplo, un servicio de autenticación de multifactor. Ok, aquí hay un concepto muy importante que es Microsoft Authenticator, ¿okay? O autenticador de Microsoft. Nosotros utilizaremos Microsoft Authenticator como un método de autenticación sin contraseña. Es una aplicación que se puede usar como forma principal de autenticación para iniciar sesión en cualquier cuenta de Active Directory o como opción de verificación durante eventos de autoservicio de restablecimiento de contraseñas o simplemente una autenticación de multifactor, ¿ok? Luego tenemos lo que es FIDO2, que es un método de autenticación sin contraseña, otra vez, y que actúa como forma principal de autenticación, ¿ok? Puede ser también un método principal. Además, se pueden usar como forma secundaria también para comprobar lo que es la autenticación multifactor de nuevo. Ok. Ahora veremos lo que es la autenticación multifactor MFA en Active Directory, perdón, en Azure Active Directory. Ok. Muchas ocasiones las aplicaciones heredadas han dependido de una única forma de autenticación, la común, que es la de contraseña y tu correo o tu usuario y contraseña. ¿Okay? Sin embargo, las contraseñas, como ya hemos mencionado antes, pueden ser problemáticas para los usuarios y usualmente se ponen en peligro fácilmente y muy frecuentemente. La autenticación multifactor requiere más de una forma de comprobación para demostrar que una identidad es legítima, como un dispositivo de confianza o una detección de huellas digitales. ¿Okay? Esto implica que, aunque la contraseña de una identidad se haya puesto en peligro, un hacker o un atacante no podrá acceder al recurso. Esta autenticación multifactor mejora drásticamente la seguridad de las identidades. Es siempre recomendado y a la vez que es algo simple para los usuarios. El factor de autenticación adicional debe ser algo difícil de obtener o duplicar para un atacante o un hacker. ¿Cómo es el funcionamiento de la autenticación multifactor de Azure Active Directory? ¿Okay? Esta funcionalidad solicita lo siguiente. Algo que se sabe, ¿ok? Normalmente una contraseña o un PIN. Y algo que se tiene, como un dispositivo de confianza que no se duplica fácilmente, como por ejemplo un teléfono o
una clave mediante algún tipo de hardware. O también puede ser algo que forma parte de nosotros, alguna información biométrica, como por ejemplo una huella digital o una detección del rostro de la persona. Las solicitudes de comprobación de la autenticación de multifactor están configuradas para formar parte del evento de inicio de sesión en Azure Active Directory. Este solicita y procesa automáticamente la autenticación multifactor sin realizar cambios en aplicaciones o servicios. No afecta a ninguna de nuestras aplicaciones. Cuando un usuario inicia sesión, cuando nosotros entramos a nuestras aplicaciones, lo que pasa es que digitamos nuestra cuenta y recibimos una solicitud de autenticación multifactor, ¿okay? Que se pueden elegir una de las formas de verificaciones adicionales que hayamos registrado. Ya vimos antes que puede ser un SMS, una llamada por voz o una aplicación que tengamos en nuestro teléfono, o también algún token de hardware de lo que hablamos de la autenticación abierta. Ok, ahora veremos lo que es autoservicio de restablecimiento de contraseña o el SSPR en Azure Active Directory. Este autoservicio de restablecimiento es una característica de Azure Active Directory que nos permite a los usuarios cambiar o restablecer nuestra contraseña sin necesidad de que intervenga algún administrador o algún departamento de soporte técnico o que tengamos que comunicarnos con alguien externo. Si la cuenta de un usuario está bloqueada o se ha olvidado de la cuenta, puede seguir la indicación para restablecerla y volver al trabajo, como vemos aquí en la imagen. Es unos pasos simplemente de una manera muy fácil para restablecer nuestras contraseñas. Este autoservicio, aparte de ser algo muy simple y sencillo, tiene varias ventajas, ¿ok? Una es la que ya mencionábamos antes, es que los administradores pueden cambiar la configuración para adaptarse a los nuevos requisitos o requerimientos de seguridad y aplicar los cambios a usuarios sin interrumpir los inicios de sesión. Otra ventaja es que nos ahorra dinero a la organización, ya que este tipo de restablecimiento o autoservicio reduce el número de llamadas y solicitudes al personal del departamento de soporte técnico o de ayuda al empleado. Y evidentemente, otra ventaja es que aumenta la productividad, pues permite que el usuario vuelva a trabajar de una manera más rápida. Este autoservicio de restablecimiento de contraseñas funciona en los siguientes escenarios, ¿ok? El primero es el evidente cambio de contraseña. El usuario conoce la contraseña, pero quiere cambiarla por una nueva que sea un poco más compleja. El restablecimiento de contraseñas es cuando no sabemos nuestra contraseña, no podemos iniciar sesión porque la hemos olvidado o hemos perdido y lo que queremos es restablecer esa contraseña. O el desbloqueo de cuenta. El usuario no puede iniciar sesión porque evidentemente su cuenta está bloqueada. Para usar este autoservicio de restablecimiento, los usuarios debemos cumplir con lo siguiente, ¿ok? Evidentemente, tener una licencia de Azure Active Directory, asignada, estar habilitados para el servicio SSPR por un administrador, estar registrado con los métodos de autenticación que quieren usar,
En este caso es muy recomendable al menos 2 o más métodos de autenticación en caso de que sea necesario. Ahora veremos lo que son funcionalidades de protección y administración de contraseñas en Azure Active Directory. Esta característica del Azure Active Directory reduce el riesgo de que los usuarios establezcan contraseñas no seguras, algo muy común. Esta característica detecta y de manera automática bloquea las contraseñas que no son seguras, conocidas y con sus variantes. Además, también puede bloquear otros términos poco seguros, especificados para la organización. Hay en general, en una lista global, unas contraseñas prohibidas, ¿ok? Microsoft, en este caso, tiene esa lista global de contraseñas prohibidas que actualiza y aplica automáticamente y que incluyen contraseñas no seguras muy conocidas. Esta lista lo que hace es que mantiene el equipo de Azure AD Identity Protection, analiza los datos de telemetría de seguridad para buscar contraseñas poco seguras o vulneradas. ¿Okay? Algunos ejemplos pueden ser, por poner un ejemplo sencillo, es utilizar la palabra password en la propia contraseña, cambiándole algunos caracteres, por ejemplo, en lugar de utilizar una A, utilizamos un arroba, o en lugar de utilizar la letra S, utilizamos signo de dólar, o ponemos un número 1 al final, o tal vez variamos lo que es la contraseña en algunas letras mayúsculas, algunas minúsculas, agregamos unos números o algunos caracteres especiales. Sin embargo, la propia idea es bastante sencilla. Es algo que está contemplado en esa lista global de contraseñas prohibidas. Evidentemente también vamos a ver muchas variaciones de todas estas contraseñas que pueden ser muy simples, ¿ok? Y cuando entramos a lo que es la creación de nuestra cuenta o restablecimiento, este tipo de contraseñas sencillas automáticamente serán bloqueadas y no se van a poder habilitar. Luego tenemos otro concepto que son las listas personalizadas de contraseñas prohibidas. ¿Okay? Dentro de nuestra organización, los administradores también pueden crear listas personalizadas para satisfacer necesidades específicas de seguridad dentro de nuestra empresa. Esta lista lo que hace es impide el uso de contraseñas con el nombre o la ubicación de la organización. Las contraseñas agregadas deben centrarse en términos específicos de la organización, como por ejemplo nombres de marca, nombres de producto, ubicaciones, por ejemplo tal vez la oficina central de nuestra empresa, términos internos específicos de la empresa o abreviaturas que tienen algún significado específico dentro de la organización. Otro concepto sería la protección contra la difusión de las contraseñas. La gran mayoría de los ataques envían algunas de las contraseñas menos seguras conocidas en cada una de las cuentas de una empresa. Esta técnica permite al atacante o al hacker buscar rápidamente una cuenta en peligro y evitar posibles umbrales de detección. Este tipo o este concepto lo que hace es bloquear de una forma eficaz todas las contraseñas no seguras conocidas que se pueden utilizar
en los ataques de difusión. Nuestro siguiente concepto sería la seguridad híbrida, ¿ok? Donde los administradores pueden integrar la protección de contraseñas en un entorno de Active Directory local. Un componente instalado en el entorno local recibe la lista global de contraseñas prohibidas y las directivas personalizadas de nuestro administrador de protección de contraseñas de Active Directory. Luego de estos pasos, los controladores de dominio las usan para procesar los eventos de cambio de contraseñas y en este enfoque híbrido garantiza que siempre que un usuario cambie su contraseña, pues se aplique esta protección. Muy bien, aunque tal vez esto mejore la seguridad de las contraseñas, se debe seguir usando las contraseñas recomendadas o las características recomendadas, mejor dicho, como por ejemplo la autenticación multifactor, con las aplicaciones, las llamadas o los SMS, puesto que evidentemente las contraseñas por sí solas, incluso las seguras, no protegen tanto como varias capas de seguridad. ¿Ok? Muy importante tener esto en cuenta. Pasamos a continuación a ver lo que son las funcionalidades de administración de acceso de Azure Active Directory. En estas funcionalidades de administración tenemos lo que es el acceso condicional o el conditional access, mejor conocido en inglés, ¿verdad? Esta característica o funcionalidad lo que hace es que nos proporciona una capa de seguridad adicional, ¿ok? Antes de permitir que los usuarios autenticados tengan acceso a los datos o a los recursos, como podemos ver acá en la imagen del gráfico. Se implementa más que todo a través de las directivas que se crean y se administran en Azure Active Directory. Una directiva de acceso condicional lo que hace es que analiza las señales que incluyen el usuario, la ubicación, el dispositivo, la propia aplicación y el riesgo para automatizar las decisiones de autorización de acceso a los recursos. Una de estas directivas podría más bien indicar que si un usuario pertenece a un grupo determinado, se le pedirá que proporcione autenticación multifactor para iniciar alguna aplicación. ¿Ok? ¿Cómo detectar cuando necesitamos este acceso condicional? ¿Ok? Tenemos ahora nuestro concepto de señales de acceso condicional. Se pueden utilizar algunas señales para controlar quién ha aplicado qué directiva y dónde lo ha hecho. ¿Ok? Por ejemplo, pertenencia a un grupo o usuario. Las directivas pueden destinar a usuarios y grupos específicos, incluidos los roles de administrador, lo que permite que a los administradores tener un control específico de acceso. Tenemos ahora información de la ubicación con nombre. Se puede crear con intervalos IP y usarse al tomar decisiones relacionadas con las directivas. Además, los administradores pueden optar por bloquear o permitir el tráfico desde una dirección IP de todo un país, ¿ok? De un rango de IPs que quieran bloquear. Tenemos otro tipo de señales de acceso que es de dispositivos, donde se pueden usar a los usuarios con dispositivos de plataformas específicas o marcados con un estado específico. Asimismo, también tenemos las señales de tipo de aplicación. Los usuarios que intentan acceder a ciertas aplicaciones
pueden desencadenar distintas directivas de acceso condicional. Ahora tendremos lo que es detección de riesgo de inicio de sesión en tiempo real. La integración de señales con Azure Active Directory Identity Protection, permite básicamente que las directivas de acceso condicional identifiquen un comportamiento peligroso en alguno de los inicios de sesión. Luego de que esto pasa, las directivas podrían o pueden obligar a los usuarios a realizar cambios de contraseñas o usar la autenticación multifactor para reducir ese nivel de riesgo, de peligro, o en caso contrario, bloquear el acceso directamente de la cuenta hasta que algún administrador lleve a cabo una acción manual. ¿Okay? Eso es básicamente el concepto de detección de riesgo de inicio de sesión en tiempo real, por darles un ejemplo. Luego tenemos ahora nuestro concepto de acciones o aplicaciones en la nube. ¿Okay? Esa es una de las señales de acceso condicional. Pueden incluir, evidentemente, como su nombre indica, aplicaciones en la nube o acciones del usuario que estarán sujetas a nuestra directiva. Si queremos que cierto tipo de acción o aplicación inicie o desencadene lo que es nuestra directiva. Por último, tenemos lo que es el riesgo de usuario directamente, ¿ok? En el caso de los clientes con acceso a Identity Protection, el riesgo del usuario se puede evaluar como parte de una directiva de acceso condicional. Un riesgo de usuario representa básicamente la probabilidad de que una identidad o nuestra cuenta determinada esté en peligro. El riesgo de los usuarios se puede configurar para una probabilidad alta, media o baja, según sea el caso de este tipo de usuario. ¿Okay? Ahora tenemos lo que es el control de acceso. Cuando aplicamos una directiva de acceso condicional de cualquier tipo del que hablamos antes, se toma una decisión informada sobre si se debe conceder acceso, bloquear acceso o requerir una comprobación adicional. Las decisiones más comunes pueden ser las que les mencionaba, que son bloquear acceso, conceder acceso, requerir que se cumplan una o más condiciones antes de conceder el acceso, como por ejemplo la autenticación multifactor, requerir un dispositivo que esté marcado como compatible, por ejemplo, un dispositivo unido a nuestro Azure Active Directory híbrido, alguna aprobación para una aplicación cliente también, o alguna directiva de protección de aplicaciones, o simplemente requerir lo que es un restablecimiento de contraseña. Esta parte lo que abarca es este acceso condicional. Ok. Veremos ahora lo que son los roles de Azure Active Directory y control de acceso basado en roles, como lo que se le conoce como RBAC. Estos roles lo que hacen es que controlan los permisos para administrar los recursos de Azure Active Directory, ¿verdad? Es muy sencillo. ¿Okay? Por ejemplo, permitir la creación de cuentas de usuario o ver la información de nuestra facturación. ¿Okay? Además, admite lo que son los roles integrados y o personalizados.
¿Ok? Tenemos acá nuestro concepto, nuestro primer concepto, roles integrados. Dentro de los más comunes vamos a ver lo que son administrador global, que como su propio nombre indica, tiene acceso a todas las características administrativas de nuestro Azure Active Directory. Y cuando un usuario se suscribe a este tipo de rol, prácticamente se convierte automáticamente en dueño y señor de lo que es nuestro inquilino, o nuestra suscripción, o como quieran llamarle, de Azure Directory. Azure Active Directory, perdón. Otro de los roles más comunes es el administrador de usuarios, donde vamos a poder crear, administrar todos los aspectos que abarcan las cuentas de usuarios y grupos. Además, también se incluye la capacidad de administrar incidencias de soporte técnico, supervisar el estado de servicios, entre otras, ¿ok? Y por último, por nada más nombrar algunos de estos múltiples roles que existen, podemos mencionar el administrador de facturación, que permite realizar compras, administrar sus suscripciones e incidencias en soporte técnico y supervisar el estado de servicios. Como les decía, hay muchísimos roles integrados para distintas áreas de responsabilidad y prácticamente todos los roles integrados son agrupaciones preconfiguradas de permisos que se diseñaron para tareas específicas. Como mencionamos antes, pueden haber administradores de solo facturación, de solo administración de usuarios o de otro tipo de servicio muy específico también puede ser. ¿Okay? Y aquí entra lo que es los roles personalizados. Estos roles personalizados lo que hacen es proporcionarnos flexibilidad a la hora de conceder acceso. Esta concesión de permisos mediante estos es un proceso de 2 pasos que implica la creación de una definición de rol que consta de una colección de permisos que se agregan desde una lista preestablecida. Ok, estos permisos son los mismos que usan los roles integrados que vimos anteriormente, pero eso sí, hay un detalle. Para crear estos roles personalizados, necesitamos una licencia de Azure Active Directory Premium, sea la versión P1 o la versión P2. A continuación, tenemos lo que es el concepto de control de acceso basado en roles de Azure Active Directory. Esta administración o este control de acceso se reconoce como RBAC en sus siglas. Los roles integrados y los roles personalizados son una forma en que los roles controlan el acceso a los recursos. Eso ya lo vimos antes, ¿ok? A ver, evidentemente los servicios, o más bien el acceso, solo se deben conceder a los usuarios que lo necesitan. Eso es como un requerimiento básico para cualquier tipo de servicio. Digamos que es el procedimiento recomendado, el más seguro, ¿verdad? Para conceder a los usuarios el privilegio mínimo que necesitan para realizar su trabajo. Esto significa que si alguien administra principalmente usuarios, pues debe asignársele el rol de administrador de usuarios y no un administrador global. ¿Okay? Y limitar lo que es la tarea de lo que el usuario debería realizar. Esto reduce el riesgo de comprometer cuentas de usuarios y de que exista un ataque o un hacker bloquee cuentas
restablezca contraseñas o robe información. Mediante esta, o mediante más bien la asignación de privilegios mínimos, lo que hacemos es que limitamos los daños que podrían ocurrir con una cuenta en peligro, que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Ahora, veremos lo que son las funcionalidades de protección, ¿okay? Y gobernanza de identidades del Azure Active Directory. Ya se había mencionado que muchos de los requerimientos de seguridad también abarcan lo que son leyes y requerimientos de nuestros países o de nuestras organizaciones, ¿ok? Dentro de lo que es Azure Active Directory Identity Governance, ¿ok? Gobernanza de identidades, nos ofrece a las organizaciones la posibilidad de realizar algunas tareas, como por ejemplo administrar ciclo de vida de nuestras identidades, ciclo de vida también de los accesos, no solo de identidades, y protegerlos, el acceso con privilegios para nuestra administración, para la administración. Este tipo de acciones también se pueden completar para empleados, socios comerciales y proveedores en varios servicios y aplicaciones, tanto locales como en la nube. Básicamente están diseñadas para ayudar a las organizaciones a abordar preguntas claves, por así decirlo, como por ejemplo, ¿qué usuarios deben tener acceso a qué recursos? ¿Qué hacen esos usuarios con el acceso concedido? ¿Okay? ¿Verdad? La organización cuenta con controles eficaces para administrar este acceso. Y tal vez una adicional es que los auditores pueden comprobar qué controles funcionan. Ok, mencionamos 3 tipos de tareas o 3 tipos de acciones. Una de ellas es el ciclo de vida de las identidades. La administración de este ciclo, de identidades es el alma de la gobernanza de la entidad, de las entidades, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Al planear la administración de este ciclo de vida de la identidad para los empleados, por ejemplo, tal vez muchas organizaciones modelan el proceso de unirse, trasladar y abandonar, o bien cuando una persona se une por primera vez a una organización, a nuestra empresa, se crea una nueva identidad digital si aún no hay ninguna disponible. Cuando una persona se mueve entre límites organizativos, es posible que se deban agregar, por ejemplo, autorizaciones de acceso adicionales a su identidad digital, ¿ok? Llámese multifactor, establecimiento de cuenta, etc. Cuando una persona se va, es posible que sea necesario eliminar el acceso y la identidad ya no podrá ser necesaria, salvo, evidentemente, con fines de auditoría. En general, la administración del ciclo de vida de una identidad consiste en actualizar el acceso que necesitan los usuarios, ya sea a través de integración con un sistema de recursos humanos o a través de aplicaciones de aprovisionamiento de usuarios. Esto es lo que básicamente ciclo de vida de identidad consiste. Nuestra siguiente o la siguiente tarea o acción que habíamos mencionado es el ciclo de vida de los accesos. Este tipo de administración nos ayuda a lo que es el acceso
todo el tiempo que el usuario permanece en la organización. Como todos sabemos, los usuarios requieren distintos niveles de acceso desde el momento en el que se unen a nuestra empresa hasta que la abandonan. En varias fases intermedias necesitarán derechos de acceso a distintos recursos en función de su rol y sus responsabilidades. Este tipo de juego entre permitir dar accesos y definir roles pueden ser automatizados por la organización en este ciclo de vida de los accesos con determinadas tecnologías como los grupos dinámicos, por ejemplo. En estos grupos permiten a los administradores crear reglas basadas en atributos para determinar la permanencia de grupos. Cuando, por ejemplo, cambia cualquier atributo de un usuario o algún dispositivo, también puede aplicar. El sistema evalúa todas las reglas de grupos dinámicos que pueden existir dentro de un directorio, ¿ok? Para básicamente ver si la modificación desencadenaría alguna acción, la adición o retirada de usuarios en el grupo, por ejemplo. Si un usuario o un dispositivo cumple una regla de un grupo, se agrega a este como miembro o se retira, dependiendo de nuestro desencadenador, de nuestra directiva. Si ya no cumple una regla, evidentemente se quita del grupo. Más o menos es el resumen de cómo funciona lo que es el ciclo de vida de accesos, ¿ok? Nuestra segunda tarea o acción en lo que es la gobernanza de identidad, ¿ok? Luego, y por último, tenemos lo que es el ciclo de vida de los accesos con privilegios. Bastante sencilla, y es que también a su vez es una parte fundamental de la gobernanza de identidades. Cuando se asignan derechos administrativos a los empleados, proveedores y contratistas, debe haber un proceso de gobernanza, evidentemente, ¿verdad? Debido a la posibilidad de un uso incorrecto. Acá también entra lo que es nuestra propia confidencialidad de nuestra empresa, que ya habíamos mencionado antes. Pasamos ahora directamente a lo que es la administración de derechos y revisiones de acceso. Ok, damos un repaso muy breve. Y en este concepto, básicamente es una característica de la gobernanza de identidades que lo que hace es que nos permite a nosotros o a nuestra organización administrar el ciclo de vida de identidades y el acceso a escala. La administración de derechos automatiza los flujos de trabajo de las solicitudes y asignaciones de acceso, las revisiones y la expiración. Básicamente, ok, las organizaciones empresariales a menudo se enfrentan muy común a desafíos a la hora de administrar lo que es el acceso de los empleados a recursos. Por ejemplo, es posible que los usuarios no sepan qué acceso deben tener, incluso tal vez a veces sí lo saben, pero pueden tener dificultades para encontrar los usuarios adecuados o a los administradores para que aprueben ese acceso. Es muy común. Una vez que estos usuarios buscan y reciben acceso a un recurso, puede que conserven el acceso más tiempo del necesario para los fines empresariales a los cuales es requerido. Y adicional a a otro desafío que se presenta muy común es esta administración de acceso
a esos usuarios externos, ¿ok? Cambiando un poco de rumbo, la administración de derechos incluye las siguientes funcionalidades para solucionar estos desafíos, ¿ok? Tenemos acá que la delegación de la creación de paquetes de acceso a usuarios que no son administradores, ¿ok? Contienen recursos que los usuarios pueden solicitar. Los administradores de paquetes de acceso, delegados también, ¿verdad? Definen las directivas, incluyen reglas como que usuarios pueden solicitar acceso, quién puede aprobar y cuándo puede expirar, ¿ok? Aquí vemos en nuestra presentación un ejemplo de cómo puede funcionar ese tipo de acceso y lo que pueden brindarnos y cómo puede darnos acceso. Incluso también nos identifican la expiración, ¿ok? ¿Cómo administramos usuarios externos cuando queremos administrar lo que son los accesos? Cuando un usuario que todavía no está en nuestro directorio, o nuestro inquilino, como quieran llamarle, solicita acceso y este se aprueba, se le invita automáticamente, ¿ok? Y se le asigna el acceso. Cuando expira su acceso, si no tiene otras asignaciones dentro del paquete de acceso que ya habíamos mencionado, su cuenta de B2B en el directorio se puede quitar o eliminar automáticamente. Ok, un punto muy importante en este concepto de administración de derechos es que esta funcionalidad es una característica única de Azure Active Directory Premium en versión P2, ¿ok? Tenemos un concepto adicional que es la revisión de accesos de Azure Active Directory. ¿Qué es esto? Permite que a las organizaciones administren de forma eficaz y eficiente la permanencia a grupos, el acceso a las aplicaciones y las asignaciones a roles. Es algo muy reiterativo, ¿ok? Estas revisiones de acceso pueden ser periódicas, garantizan que solo las personas adecuadas tienen acceso a los recursos y también puede estar en constante revisión de lo que son accesos excesivos que pueden suponer un riesgo de seguridad dentro de la organización, como por ejemplo cuando personas se transfieren de un equipo a otro, o cuando asumen o ceden responsabilidades, cuando hay un intercambio de roles, ¿verdad? Tal vez este tipo de revisión o derechos pueden ser difíciles de controlar. Entonces, aquí la revisión de acceso entra para facilitar ese control o esa manipulación de ese tipo de actividades. Nuestro siguiente punto sería la administración de identidades con privilegios, ¿verdad? O como en inglés es Privilege Identity Management, o conocida como PIM en sus siglas. Es un concepto que es muy importante, ¿ok? Es básicamente un servicio de Azure Active Directory, ¿verdad? Que nos permite administrar, controlar y supervisar el acceso a recursos importantes de nuestra organización, incluyendo Azure AD, Azure, otros servicios de Microsoft como Microsoft 365, Microsoft Intune, Power Platform, etcétera, etcétera, CRM también. ¿Qué es lo que hace este PIM o PIM, como quieran
mencionarlo, es que mitiga los riesgos de los permisos de accesos excesivos, innecesarios o mal utilizados. Siempre va a requerir una justificación para entender por qué los usuarios quieren permisos y aplica la autenticación multifactor para activar cualquier tipo de rol. ¿Ok? Esta administración de identidad privilegiada tiene algunas características. Una de ellas es llamada just in time, ¿ok? Ya que proporciona acceso con privilegios solo cuando sea necesario, no antes, ¿ok? Otra característica puede ser que está sujeto a plazos mediante la asignación de fechas iniciales y finales, que indican cuándo un usuario puede acceder a los recursos y cuándo no debe acceder a los recursos, ¿verdad? Otra característica es que ya habíamos mencionado que este servicio es basado en la aprobación, ya que requiere una aprobación específica para activar los privilegios, ya eso lo habíamos mencionado. Entonces, se controla muy bien qué es lo que se hace, a quién se le dan los roles y cómo pueden acceder a los recursos. Tenemos también que es la visibilidad, ¿okay? Ya que envía notificaciones cuando se activan los roles con privilegios, tanto a los administradores como a los involucrados. Y nuestra última, dentro de las múltiples características que tiene este servicio, es que se puede auditar, que permite descargar un reporte o un historial de acceso completo a las funcionalidades que realizamos. Punto a mencionar, como en cualquier otra característica, este producto o este servicio o funcionalidad, como quieran llamarlo, es únicamente para la licencia de Azure Active Directory Premium versión P2. Hay una pregunta que surge a partir de este PMS. ¿Por qué se utiliza? Bueno, muy simple, ¿ok? Prácticamente reduce la posibilidad de que un actor malintencionado obtenga acceso, ¿ok? Reduce al mínimo el número de personas que tienen acceso a información o recursos confidenciales y seguros, al limitar el tiempo que los usuarios autorizados. Se reduce el riesgo de que un usuario autorizado afecte involuntariamente recursos confidenciales y además también permite supervisar lo que hacen los usuarios con privilegios de administrador. ¿Okay? Nuestro siguiente concepto es Azure Active Directory Identity Protection. Es un concepto que ya hemos mencionado muchas veces en anteriores diapositivas, ¿okay? Y ahora nos toca lo que es mencionar. Prácticamente es una herramienta que permite a las organizaciones realizar tres tareas o tres acciones clave, por así decirlo. ¿Okay? La primera es automatizar la detección y corrección de riesgos basados en la identidad. Investigar los riesgos de usar los datos en el portal y exportar los datos de detección de estos riesgos a utilidades, por ejemplo, de terceros para un análisis, ¿ok? También. Cabe mencionar que en un dato aquí que tenemos que Microsoft analiza alrededor de 6.5 billones de señales al día para identificar posibles amenazas. Estas señales
provienen de los aprendizajes que Microsoft ha adquirido de su puesto en organizaciones con Azure Active Directory, en el espacio de consumidor con cuentas de Microsoft y con aplicaciones con, por ejemplo, Xbox. Las señales que generan estos servicios se cargan en Identity Protection, ¿okay? No solo Microsoft puede hacer eso, sino que nuestra organización tiene la posibilidad de generar esas señales de todos nuestros servicios. Automáticamente se cargan en este Identity Protection. Y a continuación, las herramientas como el acceso condicional pueden usarse con sus directivas para tomar decisiones sobre el acceso. Estas señales también pueden ser cargadas en las herramientas de administración de eventos e información de seguridad como Sentinel, ¿verdad? Más que ha sido mencionado también en muchas otras presentaciones para básicamente investigación adicional. Ok, Identity Protection clasifica el riesgo en 3 niveles: bajo, medio y alto. También puede calcular el riesgo de inicios de sesión y el riesgo de identidades del usuario. El riesgo de inicios de sesión es básicamente la probabilidad de que el usuario no haya realizado el inicio de sesión y utiliza las siguientes señales: viajes atípicos, cuando tal vez estamos en una ubicación atípica, en vacaciones o en algún viaje de negocios. Este tipo de inicio de sesión es frecuentemente analizado por este servicio de Identity Protection. O, en un caso contrario, cuando estamos desde una dirección IP anónima, por ejemplo, cuando utilizamos algún tipo de VPN. El riesgo del usuario es la probabilidad de que la identidad del mismo se haya comprometido y utiliza algunas señales también. El servicio de Identity calcula el riesgo en las propiedades de inicio de sesión desconocida. En el inicio de sesión de una dirección vinculada a un malware, que es muy común. En el inicio de sesión o filtraciones de credenciales, difusión de contraseñas, inteligencia sobre amenazas de Azure AD, e incluso sean amenazas internas o externas que se han identificado con algún patrón de ataque conocido por Microsoft. Todas estas señales, de riesgo pueden desencadenar acciones como, por ejemplo, solicitar que los usuarios proporcionen autenticación multifactor, que restablezcan contraseñas o bloqueen el acceso hasta que un administrador tome medidas. Nota adicional, como hemos mencionado con todos estos servicios, Identity Protection también es una característica de licencia Azure Active Directory Premium versión P2. Entonces, con esto estaríamos finalizando lo que es esta presentación sobre lo que es la seguridad. En esta parte hay mucho que abarcar. Sin embargo, es muy probable que en posteriores presentaciones sigamos con este tema, ¿okay? En cualquier caso, darle muchas las gracias por el espacio y también para pedirles su apoyo en lo que es una encuesta para nosotros también tener en cuenta qué tenemos que mejorar. Si tienen algunas dudas, también pueden hacerlo desde nuestros correos o también desde cualquier otro tipo de canal abierto que tengamos. Aquí les dejo la encuesta, cualquier cosa.
Si tienen alguna duda, también como les mencionaba, nos lo pueden hacer llegar. Y con esto entonces estaríamos finalizando el día de hoy. De nuevo, darles las gracias y cedo aquí ya la palabra a Sofía para que finalicemos. Listo, muchas gracias, Luis Eric. Por ahí, como mencionó mi compañero Luis, acá les están presentando un código QR con el que pueden completar la encuesta del evento para que ahí nos dejen saber sus comentarios acerca de la presentación que dimos. Si la información fue de valor, esperamos que toda la información que les hayamos compartido haya sido de valor, hayamos aportado, perdón, un poco más a sus conocimientos. También ahí les coloqué también, en dado caso que no pudieran lograran escanear el código, el link de la encuesta para que también lo tengan a mano y nos van a ayudar por ahí con eso. Entonces, ahí igualmente cualquier duda o consulta que tengan, nos la pueden hacer llegar por ahí. Si no, pueden escribirme a mi correo electrónico, creo que por ahí lo tienen guardado. Y con todo gusto los estaremos poniendo en contacto con el equipo correspondiente para aclarar sus consultas o dudas o apoyarlos con cualquier tipo de necesidad que tengan. Nuevamente agradecerles el tiempo que nos brindan. Sabemos que a veces es un poco complicado sacar tiempo de la agenda para atender eventos, pero les agradecemos bastante su participación. Y bueno, quedamos a su total disposición y esperamos que tengan un excelente día y un feliz resto de semana. Muchas gracias.